Buenos días. Este grupo está formado por Yolanda, Raquel y yo que soy Lara. Y hoy vamos a ver los factores de riesgo biológico en la nutrición infantil. En primer lugar, vamos a abordar el texto principal sobre la nutrición infantil. A continuación veremos 3 textos empíricos, unas conclusiones y finalmente un debate. En este artículo se va a abordar cómo afecta la nutrición en los primeros años de vida en el desarrollo de los bebés. La infancia es un periodo de rápido crecimiento y desarrollo. En el primer año de vida, el peso al nacer se triplica y los bebés progresan desde unos pocos movimientos voluntarios y habilidades de procesamiento de información hasta caminar de forma independiente y comunicarse con los cuidadores. Durante este periodo, no solo las demandas nutricionales de los bebés son altas para satisfacer sus crecientes habilidades físicas y de desarrollo, sino que también los bebés están adquiriendo habilidades de alimentación sofisticadas. Según la teoría del desarrollo ecológico, existe una asociación entre deficiencia nutricional y comportamiento y desarrollo infantil. El crecimiento humano está influenciado por múltiples factores que van desde la dotación genética y el metabolismo interno, lo cual se relaciona con la lactancia materna, hasta factores ambientales y culturales, que se relacionan con los estilos de alimentación y crianza. Nuestro trabajo está orientado en 2 bloques, en la estancia materna y por otro lado en los estilos de alimentación y crianza, pero en primer lugar vamos a explicar unos conceptos básicos. Los nutrientes son sustancias químicas necesarias para el crecimiento o el metabolismo que se obtienen del medio ambiente, generalmente a través de los alimentos. Por otro lado, encontramos los macronutrientes, que se proporcionan desde la lactancia materna. Entre los 7 y 12 meses de edad se comienza a suministrar a través de otros alimentos. Los requerimientos de proteínas aumentan con la edad y en los bebés que se encuentran en proceso de recuperación. Encontramos los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y por último encontramos los micronutrientes, que son nutrientes necesarios en pequeñas cantidades. Incluyen vitaminas y minerales esenciales que no son producidos por el cuerpo y deben adquirirse a través de la dieta, la fortificación o la suplementación. El yodo, el hierro y el zinc se han relacionado con el crecimiento, la cognición y el desarrollo social en bebés y en niños pequeños. A continuación, vamos a hablar sobre las consecuencias de la desnutrición. El retraso del crecimiento temprano tiene una serie de consecuencias, como pueden ser los cambios metabólicos, la función inmunológica deprimida, mortalidad, habilidades motoras retrasadas, y también encontramos los cambios sociales y culturales, como la asistencia escolar retrasada e irregular. Asimismo, al cambiar de diapositiva podemos ver que el lugar de nacimiento influye en el crecimiento infantil y hemos reflejado todo ello en varios ejemplos. El peso a nacer sirve como indicador inicial del estado nutricional del lactante. En el primer estudio podemos ver que las madres participaron en prácticas de promoción de la salud, incluida la lactancia materna y no fumar. Los niños fueron pesados y medidos longitudinalmente. Los análisis mostraron que en el contexto de las prácticas saludables de cuidado hay poca variabilidad en el crecimiento de los niños pequeños. Sin embargo, en la otra revisión, los índices de nutrición infantil se relacionaron con la estatura adulta. Las mujeres con pocos índices de desnutrición desde su propia infancia tenían más probabilidad de dar a luz bebés con un peso normal al nacer que las mujeres con múltiples índices de desnutrición infantil. Ahora es el momento de hablar de la influencia de la lactancia materna en el desarrollo de los y las bebés. Los beneficios de la leche materna es que la leche materna proporciona cantidades suficientes de nutrientes para el crecimiento y desarrollo infantil de los y las bebés, pues como carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales. Los y las bebés de menores de 6 meses de vida es innecesario que reciban otros alimentos aparte de la leche materna. Pero una vez pasan de estos 6 meses, es esencial proporcionar otros alimentos de manera gradual conforme vayan creciendo. Los problemas asociados a la ausencia de la leche materna pueden derivar de depresión materna por tomar suplementos de ácidos grasos poliinstauros de cadena larga, afectando esto al desarrollo cognitivo de los bebés. No dar el pecho supone un fracaso en el medro. Eso se refiere a los bebés cuyo aumento de peso significativamente menor que las normas específicas de edad y género. Este comienza con una deceleración en el aumento de peso medido por cambios en el peso para la edad o el peso para la altura.
Comparado con la leche de fórmula, la leche de fórmula proporciona un mayor peso a los bebés porque la densidad de nutrientes es relativamente más alta, promoviendo una mayor ingesta y tasas de aumento de peso, y a su vez autorregula su ingesta de energía a niveles más bajos. Pues bien, ahora vamos a pasar a hablar de la influencia de la crianza y el estilo de alimentación en el desarrollo de los bebés. Bien, lo que influye en la crianza y el estilo de alimentación son las características personales del bebé, como son el peso, la edad, el tamaño y el temperamento. Por otro lado, el cuidador, como son las creencias que tiene él mismo sobre la alimentación y su comportamiento, que influye también en el desarrollo del niño, y el hogar y comunidad donde vivan. Pasa. Para aprender a comer se requiere la integración de múltiples sistemas, como por ejemplo va desde el neurobiológico hasta los mismos sentidos. La alimentación, pues su principal actividad se requiere entre los padres e hijos y es una fuente de alegría o frustración mutua. El crecimiento del bebé pues, supone nuevas habilidades de equilibrio, es decir, pasan de ser alimentados en posición semi-reclinada a una posición sentada. Pasan también de ser alimentados por otros a empezar a autoalimentarse poco a poco, es decir, los niños se esfuerzan por lograr una autonomía y una independencia. Los entornos familiares pues, influyen en la conducta alimentaria, la variedad dietética y el estado nutricional de los niños. Los padres y madres ayudan a sus hijos estableciendo rutinas en torno a las comidas, como por ejemplo comer en el mismo lugar y a la misma hora, generando una posición adecuada, cómoda y de apoyo, modelando un comportamiento apropiado a la hora de comer y para tomar decisiones saludables por sí mismos en un futuro. Los niños pequeños criados por cuidadores que modelan conducta alimentaria saludable establecen patrones de conducta y preferencias alimentarias que incluyen frutas y verduras. Las diferencias son claras en torno a los hijos de madres que modelan conductas alimentarias poco saludables. Por tanto, el entorno familiar influye en el comportamiento de los niños y niñas a la hora de comer y en el aumento de peso a través de 3 mecanismos, como son los alimentos que se ofrecen, que supone la composición de la dieta, textura y sabores, los comportamientos de crianza, como modelar la conducta alimentaria y los estilos de alimentación o el entorno socioemocional que la familia establece en torno a las comidas. Paso. Ahora veremos la influencia de los estilos de alimentación en el desarrollo de los y las bebés. Los estilos de crianza están relacionados con los estilos de alimentación. Por tanto, se ve aquí en la tabla la receptividad y la nutrición y responsabilidad de los padres. Se encuentra el estilo de alimentación autoritativo o democrático, que es un estilo de alimentación receptiva y recíproco entre madre e hijo. Luego se encuentra el autoritario, que es un estilo de alimentación controlador, es decir, los padres vigilan mucho lo que comen, la hora a la que se lo comen. El indulgente, que también, bueno, es que los niños deciden qué quieren comer o no y a los padres no lo tienen muy estructurado. Y por último, el estilo de sin participación, que no es ni comprometido, es insensible y no es estructurado. Luego, el proceso debe ser recíproco porque es la base del vínculo emocional o apego entre los bebés y los cuidadores y es esencial para el funcionamiento social saludable. Y luego, la interrupción en la comunicación entre los niños y los cuidadores supone que el apego pueda ser no seguro y la alimentación puede convertirse en una ocasión como batalla improductiva y perturbadoras por la comida. Respecto a las conclusiones de este texto principal, debemos decir que existe una necesidad de seguir investigando pues para comprender los efectos de la lactancia materna en estos niños. Las tasas de iniciación a la lactancia materna han mejorado, ¿no?, en los últimos años, pero no quiere decir que es necesario más estrategias para promoverla, su exclusividad y duración. La información sobre la introducción de alimentos complementarios debe garantizar que los niños reciban alimentos que contengan las cantidades recomendadas de macro y micronutrientes. Pero programas para mejorar la nutrición infantil deben estar enfocados en los estilos y prácticas de alimentación, enfatizando su importancia para desarrollar hábitos alimenticios saludables.
Las horas de comida que sean agradables, interactivas y que formen parte de las rutinas familiares habituales, contribuyendo así a la nutrición y desarrollo de esos niños. Y por último, la inseguridad alimentaria, como la pobreza, la mala educación, la carga de morbilidad y la falta de empoderamiento de las mujeres, afectará pues, tanto a una buena nutrición como al desarrollo cognitivo y emocional de estos niños y niñas. Pues bueno, ahora pasaremos a hablar del primer texto empírico que trata sobre la lactancia materna y la desnutrición en niños de 0 a 6 meses. La introducción no me voy a parar mucho porque tanto las ventajas como las desventajas se ha comentado ya en el texto principal, pero sí voy a remarcar que según la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna o natural es una forma de nutrición que aporta nutrientes y factores inmunológicos necesarios para el óptimo crecimiento y desarrollo físico, cognitivo y psicosocial del bebé. El periodo que puede durar la lactancia materna va de 0 a 24 meses y se debe incorporar a partir del 6º mes nuevos alimentos complementarios para que no sea solo una lactancia exclusiva. La desnutrición, pues como se ve cada día, pues muchos menores mueren al año sin llegar a cumplir los 5 años de edad por causa de desnutrición, y los riesgos pueden ser que la madre no tenga una educación básica, nacer en zonas rurales o en condiciones de pobreza. Los países con más muertes infantiles son India, Nigeria, República Democrática del Congo, Etiopía y China. Centrándonos en el país que trata este texto, pues la desnutrición en Ecuador, los menores de 5 años, en el año 2010, pues la muerte fueron 4.300 infantes al año. Luego, los menores de 2 años, en el año 2012 se observa que el 24% de los menores padecían de nutrición crónica. La mayoría de los menores fallecían por causas prevenibles, como son las infecciones respiratorias, la diarrea y la desnutrición. El objetivo del estudio es determinar el estado nutricional de una población de lactantes y su relación con la lactancia materna en Ecuador. La metodología, el diseño, pues el estudio fue descriptivo y transversal del estado nutricional de los lactantes atendidos en el Hospital Básico de Baños, que se encontraba en Tungurahua, en Ecuador. Los participantes fueron 23 madres con sus 23 hijos lactantes en edades comprendidas de 0 a 6 meses, que nacieron desde diciembre de 2016 hasta junio de 2017. Aquí hay que remarcar que las madres, bueno, la edad de las madres era menor de 20 años, entre 20 y 35 y mayores de 35 años. Los instrumentos pues, fueron fichas de recolección de datos previamente diseñadas para la aplicación de cálculo electrónico. Para el peso y talla se utilizó una báscula para bebés. Para los datos de las madres se utilizó como técnica la entrevista y la observación. El diagnóstico de salud de los niños fue a partir de la anamnesis de la madre, el examen físico, los valores de las mensuraciones de los perímetros braquial, torácico y abdominal, y las madres firmaron el consentimiento informado para participar. Los resultados, pues como se puede observar, el 52,17% fueron varones y la mayoría fueron con bajo peso y tan solo un 13,04% tenían un peso saludable. Según las respuestas de la madre, la mayoría de ellas solamente utilizaba lactancia materna exclusiva, es decir, sin complementarlo con leche a fórmula u otros alimentos, y la minoría pues utilizaba esta última técnica que acabo de decir. Las variables sociodemográficas fueron la edad, el número de partos, el estado civil y el vínculo laboral de las madres, y las enfermedades que se presentan en relación con procesos infecciosos fueron gastrointestinales, respiratorias, enfermedades de la piel, y solamente un 13,03% aparentemente estaba sano. Como resultado, pues los principales problemas fueron el mal agarre del pezón, mucha o poca leche en el pecho, rechazo al pecho por parte del bebé y dificultades respiratorias. Esto tiene que ver con las actitudes y prácticas de la lactancia materna que utilizan las madres, que en esta tabla se puede observar los porcentajes de cada una de ellas. Por último, la lactancia materna comienza al nacimiento y se mantiene durante los 2 primeros meses, pero después disminuye notablemente
Por ello se destaca el alto índice de niños con bajo peso en el periodo de lactancia. La variable sexo pues, no determina el estado nutricional. Otras investigaciones en niños mayores también desnutridos demuestran que la persistencia de trastornos nutricionales están relacionados con deficiencias de nutrientes, iniciadas durante la etapa intrauterina y que persiste en la vida extrauterina. La lactancia materna exclusiva e irregular es una de las causas del bajo peso que había entre los bebés del estudio. El crecimiento de niños alimentados con leche materna es más adecuado que el observado en los que reciben leche a fórmula, ya que protege contra las principales causas de mortalidad. Y se debe resaltar también que se trabajó con madres de procedencia rural, por lo tanto son más reservadas en el momento de expresar sus actitudes y temen también ser cuestionadas o censuradas por el encuestador. Por último, para una lactancia exitosa es necesario que la madre sea apta física y psíquicamente, con una actitud positiva y que posea los conocimientos necesarios sobre la lactancia. Por tanto, es necesario una educación y la conciencia de la madre en periodo de la lactancia. Y ahora paso a mi compañera Raquel. Vale, estamos en el segundo texto empírico titulado Determinantes socioeconómicos del estado nutricional en menores de 5 años atendidos en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, Colombia. El estado nutricional en los primeros años de vida es decisivo en los resultados de educación, ingresos y salud. Debido a su gran importancia, estas relaciones han sido investigadas por investigadores, relacionando indicadores nutricionales y variables socioeconómicas para dar una mejor explicación del fenómeno de mala nutrición y recomendar políticas públicas que ataquen de forma frontal el problema. Para medir el estado nutricional se utilizan 3 indicadores, como podéis ver ahí: peso para la talla, que su déficit implica disminución de la masa corporal, es decir, desnutrición aguda; talla para la edad, menor crecimiento lineal en el tiempo, es decir, desnutrición crónica; y peso para la edad, desnutrición global. La desnutrición infantil, como todos y todas sabemos, es un problema bastante grave en el mundo, que tiene implicación social y implicación económica, es decir, pérdida en la habilidad cognitiva de los menores, deserción escolar, menor productividad laboral y por ello riesgo de crecimiento económico. Todo ello produce un aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad infantil. Con ello, señalar que el informe sanitario de 2015 de la OMS informó de que la desnutrición es la causa de fondo de un 45% de las defunciones de menores de 5 años. En los últimos años, la ONU, por medio del impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha buscado mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, proponiéndose 2 objetivos: poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a esta alimentación sana, nutritiva y suficiente para siempre, y poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años. Exactamente en Colombia, la encuesta nacional de situación nutricional del 2010 señala que el 13,2% de niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica, 5 puntos porcentuales por encima de la meta propuesta por la ONU, con el fin de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Por ello es necesario reducir la mortalidad infantil como un objetivo, interviniendo en los problemas de desnutrición como factores determinantes de muerte en niños. Por ello, el objetivo de este texto es determinar los factores sociales y económicos asociados al estado nutricional de la población infantil en Cartagena, Colombia. Se elaboró un estudio corte transversal con una muestra de 600 menores que asistieron a este hospital. Los participantes fueron las madres y sus niños menores de 5 años, pertenecientes a un estrato socioeconómico bajo o medio, a través de un formulario estandarizado a las madres, las cuales asistían a cita pediátrica de rutina del hospital durante el segundo semestre de 2015. Las variables que se utilizaron fueron, por un lado, variables dependientes, talla y peso para la edad, y variables independientes, peso al nacer del menor, número de controles prenatales, nivel de ingresos del hogar, uso de servicios... uso de servicios de alcantarillado y acueducto, índice de masa corporal de la madre. Como resultados respecto al estado nutricional, peso, talla y estados nutricionales, hay un 35,62% de estado nutricional anormal y 48,05% retraso en el crecimiento lineal, aunque alrededor del 13% un retraso severo.
Respecto casi a la mayoría, como podéis ver, viven en hogares de estrato socioeconómico bajo o medio, ingresos no superiores a $600.000 en el 60% de estos hogares. Resaltar respecto a las madres que ahí podéis ver la tabla, que madres con trabajo asalariado quiere decir que puede ser que los niños tengan un buen estado nutricional. Al igual que si las madres sufren desnutrición, el niño puede tener un peso inadecuado a su talla. Cabe señalar sobre todo el sobrepeso o obesidad, que el porcentaje es muy llamativo, puesto que si esto se produce, reduce la probabilidad de que un niño tenga un estado nutricional normal. Respecto a los niños menores de 5 años, señalar que aumenta la probabilidad de que el niño tenga un estado nutricional normal recibiendo leche materna entre los 7 y 12 meses y reduce la probabilidad de que sufra desnutrición aguda. Respecto a la discusión, a mayor cantidad de ingresos, menor es la probabilidad de mala nutrición. Es necesario elevar el ingreso de los hogares, así como la escolaridad de las madres, porque sería un papel fundamental para una buena nutrición de los niños y niñas. En Colombia exactamente, las políticas públicas para incrementar los ingresos en los hogares han estado enfocados por la vía de los subsidios, es decir, entregar recursos de acuerdo al número de hijos. Lo que produce esto es que las familias tengan más hijos, lo que acentúa el nivel de pobreza. Por eso lo adecuado sería que las madres recibieran una correcta información y mejorar los ingresos de los padres de familia. Y ahora doy paso a mi compañera Lara. Bueno, y ahora vamos a ver el último test empírico llamado lactancia materna y desarrollo cognitivo, valoración de la respuesta a la interferencia mediante el test de los 5 dígitos. Bueno, aquí podemos ver de nuevo los beneficios de la leche materna durante los primeros meses de vida en el desarrollo cognitivo de los bebés y como posible prevención al déficit de atención y hiperactividad. Debemos tener en cuenta además que es la valoración de la respuesta a la interferencia mediante el test de los 5 dígitos, que este sería un instrumento que permite evaluar la velocidad de procesamiento cognitivo, la capacidad para enfocar y reorientar la atención y la capacidad de frente a la interferencia. Se basa en el efecto Stroop, pero en lugar de utilizar como estímulo palabras y colores, pues en este caso se utilizan cifras o dígitos. Además, el control de la interferencia se refiere a la capacidad de restringir estímulos irrelevantes para poder focalizar la atención en la tarea a realizar. Ahí podéis ver una imagen del test de los 5 dígitos en la que se realizan las 4 pruebas. A continuación, podemos ver que existe una correlación entre la lactancia materna y un mejor desarrollo cognitivo de los niños y niñas. Recordemos que el desarrollo cognitivo se relaciona con las siguientes capacidades cognitivas y este artículo pues, se centra más en la atención. Esta correlación se entiende debido a que la lactancia materna favorece una mayor inteligencia, sostiene mejores puntuaciones en las pruebas de fluencia verbal, encontramos una mejora en el desarrollo cognitivo del niño a los 5, 7 y 12 años y existe una relación entre lactancia y habilidades cognitivas. Además, los trastornos de déficit de atención y hiperactividad se relacionan con un déficit cognitivo que impide un correcto control inhibitorio sobre las funciones ejecutivas, por lo que estos pacientes pues, obtienen resultados peores en los test de interferencia. En cuanto a los objetivos de este estudio, se ha querido valorar si hay una asociación entre la duración de la lactancia materna y la puntuación obtenida en el test de los 5 dígitos, en el niño recién escolarizado con 6 años de edad. Si la capacidad de enfocar la atención guarda relación con la duración de la lactancia, pues debería enfatizarse los beneficios de la alimentación con leche materna durante un periodo no inferior a esos 6 meses en los que los recién nacidos con factores de riesgo para padecer TDAH. Por tanto, el objetivo principal de este estudio pues, será evaluar el potencial efecto beneficioso a largo plazo de la alimentación con leche materna durante esos primeros meses de vida, no solo sobre el desarrollo cognitivo, sino también como posible prevención del déficit de atención y hiperactividad. En cuanto a la metodología, se realizó un estudio transversal comparativo en la población de la provincia de Granada entre el 1 de septiembre de 2010 y el 30 de junio de 2011. La muestra fue de 103 madres y 103 niños. Los niños y niñas tenían 6 años de edad y estaban escolarizados en primer curso de educación primaria, los cuales fueron reclutados en diferentes colegios de la provincia de Granada, tanto de áreas urbanas, semiurbanas y rurales. El test fue aplicado en una sala tranquila, libre de ruido, por un psicopedagogo experto en el trato con escolares y además se desarrolló en el propio domicilio de los niños. En cuanto a los instrumentos,
La recogida de datos sobre la lactancia de los niños se realizó mediante cuestionario directo a las madres en los propios centros escolares. Este cuestionario está formado por 54 preguntas que incluyen información sobre los datos sociodemográficos maternos, la salud materna, embarazo, lactancia, así como el desarrollo evolutivo de los niños y niñas, y sobre información relativa a la alimentación actual de estos y la historia escolar. El otro instrumento utilizado se aplicó en el menor y fue el test de los 5 dígitos, que permite evaluar pues, esas variables que hemos mencionado antes. Además, para cada prueba se valora el tiempo de ejecución con una primera anotación a mitad de la prueba y una segunda anotación al final. En cuanto a los resultados, en la primera parte del test, con la prueba de lectura, que solo mide la velocidad de procesamiento cognitivo, ya muestra una relación significativa con la duración de la lactancia. Y en la segunda parte de la prueba, en la elección y alternancia, requiere un esfuerzo cognitivo voluntario mucho mayor. Los datos muestran una correlación lineal entre una mayor duración de la lactancia materna y los mejores resultados en todas las pruebas del test. Resultan altamente significativas las comparaciones para las pruebas de lectura y de alternancia entre aquellos niños que fueron alimentados con leche materna durante los 6 meses frente a los que solo recibieron esta alimentación durante su primer mes de vida. En la siguiente tabla se pueden ver las puntuaciones obtenidas al finalizar cada una de las 4 actividades, que incluyen lectura, conteo, elección y alternancia. Y se puede apreciar que en las 4 pruebas hay una misma tendencia. Cuanto mayor fue la duración de la lactancia materna, mejor es la puntuación en los test. En cuanto a la discusión, la lactancia tiene un efecto beneficioso sobre la inteligencia del niño, independientemente del coeficiente intelectual materno. Además, encontramos una menor incidencia de TDAH en niños que han tenido más de 6 meses de lactancia materna. La composición estructural y funcional de las membranas neuronales es parte de la asociación entre lactancia y mayor capacidad para afrontar tareas con interferencia, y además no se encuentra una relación significativa entre el nivel educativo y la duración de la lactancia. En cuanto a los niños que padecen déficit de atención, obtienen peores puntuaciones que los niños sanos. Además, se observa una incapacidad para asumir tareas que tengan un alto grado de interferencia y que obligan a concentrar pues, la atención. Como recomendaciones, pues evidentemente las leches artificiales también suplementadas en nutrientes, pero en ningún caso alcanzan las puntuaciones del grupo que mantuvo los 6 meses de lactancia materna. Se propone, por tanto, una lactancia materna más duradera cuando el niño confluyeron factores predisponentes a padecer trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Y además se propone estudios que estén mejor diseñados con un mayor de niños incluidos y aplicables a una población más general. Y bueno, ya pasando a las conclusiones del estudio, se valida la hipótesis inicial demostrando una mayor velocidad de resolución y una menor interferencia en el grupo de niños alimentados con pecho, al menos durante los primeros 6 meses. Y como hemos dicho anteriormente, pues deberían refrendarse en un posterior estudio todos estos datos con una mayor muestra. Y bueno, ahora pasamos a las conclusiones generales de los textos empíricos. Podemos decir que el bajo peso y la desnutrición están muy relacionados con la deficiencia de nutrientes que se le proporcionan a los bebés cuando el periodo de lactancia es exclusivo y regular. Por lo tanto, es imprescindible que las madres reciban pues, esta educación y conocimiento necesario. Cuanto más ingresos, menor es la probabilidad de una mala nutrición, por ello debe fomentarse el nivel educacional en la sociedad para una mejor formación respecto al cuidado de los niños. Y bueno, y la alimentación con leche materna durante los primeros meses de vida pues produce o tiene un efecto beneficioso a largo plazo sobre el desarrollo cognitivo y como posible prevención del déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, queremos concluir con una pregunta y crear un debate entre todos nuestros compañeros y compañeras. ¿Consideráis que es más importante la buena nutrición del bebé en sus primeros meses de vida o que la mujer tenga el derecho de decidir sobre su cuerpo a la hora de dar el pecho o no darlo? Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y